Este no es un rifle cualquiera. Nació en un taller de un civil y terminó cambiando la guerra moderna. Hoy conocerás la historia del Barrett M82, el rifle que asusta a ejércitos enteros a más de 1 kilómetro de distancia. Para entender el Barrett M82, primero debemos conocer a su creador, Ronnie Barrett. Ronnie no era un ingeniero militar ni un diseñador de armas consagrado. Era un civil apasionado por las armas de gran calibre y los retos imposibles. Nacido en 1954 en Nueva York, desde joven mostró un interés profundo por el diseño mecánico y la precisión de disparo. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, Ronnie observaba un problema que pocos se atrevían a abordar. Los rifles de gran calibre existentes eran pesados, lentos, difíciles de manejar y sobre todo inaccesibles para fuerzas civiles o incluso para aplicaciones militares portátiles. En esos años, los ejércitos necesitaban rifles capaces de neutralizar vehículos ligeros, blindajes y objetivos a larga distancia. Los rifles antitanque y francotiradores de gran calibre existentes eran enormes y poco prácticos. Algunos eran tan pesados que requerían montajes fijos o equipos enteros para operarlos. Ronnie vio una oportunidad: crear un rifle potente, semiautomático, portátil y preciso. Algo que combinara fuerza de impacto con movilidad. Muchos pensaron que era un sueño imposible, hasta que decidió hacerlo realidad. En 1982, Ronnie Barrett fundó Barrett Firearms Manufacturing en Murfreesboro, Tennessee. Allí comenzó a trabajar en prototipos con un objetivo claro: un rifle de calibre .50 DMG que fuera ligero y usable por un solo hombre. El desafío técnico era enorme. El calibre .50 BMG, originalmente diseñado para ametralladoras y artillería ligera, genera un retroceso brutal. Controlarlo en un rifle portátil parecía imposible, pero Ronnie no se dejó intimidar. Diseñó un sistema de absorción de retroceso único, con un cañón largo y un sistema semiautomático que distribuía la fuerza del disparo, haciendo que un humano promedio pudiera dispararlo sin desmayarse del impacto. Lo más impresionante es que Ronnie hizo todo esto sin el apoyo de grandes contratistas militares al principio. Su taller era pequeño, sus recursos limitados, y la mayoría de sus colegas dudaban de que un civil pudiera competir con gigantes de la industria armamentista. Pero Ronnie no se rindió. Probó, ajustó y rediseñó, pasando noches enteras ensamblando piezas, calibrando precisión y disparando prototipos en campo abierto. Cada iteración lo acercaba más a lo que sería su creación final: un rifle poderoso, preciso y portátil. Su primer prototipo llamó la atención de coleccionistas y entusiastas de armas, pero la verdadera revolución comenzó cuando los militares lo conocieron. Fueron los francotiradores y fuerzas especiales quienes vieron el potencial de un rifle semiautomático de calibre .50 BMG. Podían alcanzar objetivos a kilómetros de distancia, penetrar blindaje ligero y mantener movilidad, algo que antes parecía exclusivo de grandes cañones estacionarios. De hecho, fue tan impresionante que poco después, el Barrett M82 comenzó a ser adoptado oficialmente por el Ejército de Estados Unidos y posteriormente por otras fuerzas armadas alrededor del mundo. El origen del Barrett M82 es en esencia la historia de un civil que desafió las expectativas. Mientras la industria militar tradicional dudaba de sus posibilidades, Barrett Firearms demostró que la pasión, la innovación y la perseverancia podían transformar un sueño imposible en una herramienta legendaria. Lo que comenzó en un pequeño taller en Tennessee terminaría cambiando para siempre la forma en que se conciben los rifles de gran calibre y los francotiradores modernos. Para comprender por qué el Barrett M82 se convirtió en una leyenda, debemos adentrarnos en lo que hace a este rifle verdaderamente único: su diseño técnico. A simple vista, puede parecer un rifle grande y pesado, intimidante incluso, pero cada centímetro de su estructura tiene un propósito. Comenzando por el calibre, el Barrett M82 utiliza munición .50 BMG,
un cartucho originalmente desarrollado para ametralladoras pesadas y rifles antitanque en la Primera Guerra Mundial. Este calibre no solo es poderoso, es casi letal a cualquier distancia media o larga, capaz de perforar blindaje ligero, paredes gruesas e incluso vehículos. Pero disparar un proyectil de este tamaño no es tarea fácil. El retroceso, si no se controla correctamente, puede causar lesiones serias al tirador. Aquí es donde la ingeniería del M82 se vuelve impresionante. Barrett diseñó un sistema de absorción de retroceso que combina un freno de boca, un cañón largo y un sistema de retroceso semiautomático. El freno de boca redirige los gases generados por el disparo hacia los costados, reduciendo la fuerza que llega al hombro del tirador. El mecanismo semiautomático, por su parte, utiliza parte de la energía del retroceso para expulsar la bala vacía y recargar automáticamente, haciendo que disparar un .50 BMG sea mucho más manejable que con otros rifles del mismo calibre. Otro aspecto fascinante es su precisión. El cañón del M82 es largo y pesado, lo que minimiza las vibraciones y aumenta la estabilidad del proyectil durante su vuelo. Esto permite alcanzar objetivos a más de 1800 metros con una precisión sorprendente. Para los francotiradores, esto significa que pueden eliminar objetivos a distancias que antes requerían artillería pesada o posiciones fijas. Además, el rifle tiene un sistema de miras telescópicas ajustables que se combinan perfectamente con el largo alcance del arma, permitiendo cálculos precisos de trayectoria, viento y gravedad. El diseño del M82 también es único por ser un rifle semiautomático en un calibre tan grande. La mayoría de rifles de .50 BMG eran de cerrojo, lo que significaba que cada disparo requería tiempo para recargar. Con el semiautomático, un tirador puede disparar repetidamente sin perder precisión ni control. Esto cambió la dinámica en el campo de batalla. Por primera vez, un francotirador podía disparar y reposicionarse rápidamente, manteniendo el efecto sorpresa. En cuanto a materiales, Barrett utilizó aleaciones de alta resistencia que equilibran durabilidad y peso. Aunque el rifle pesa alrededor de 13 a 15 kilogramos, es sorprendentemente manejable para su tamaño, especialmente considerando la potencia que contiene. Cada detalle, desde la empuñadura hasta el cargador extraíble de 10 balas, está diseñado para optimizar tanto la comodidad como la eficiencia en combate. Por último, no podemos olvidar la modularidad. El M82 puede equiparse con diferentes accesorios, miras ópticas avanzadas, supresores y bípodos, lo que lo hace adaptable a diversas misiones. Esto lo convierte en una arma flexible capaz de funcionar tanto en misiones de francotirador de largo alcance como en escenarios de antivehículo o apoyo pesado. En resumen, el Barrett M82 no es solo un rifle poderoso, es una obra de ingeniería pensada para combinar fuerza bruta, precisión extrema y control humano. Cada característica técnica, el calibre, el sistema de retroceso, el cañón largo, el semiautomático, los materiales, los accesorios, fue diseñado con un objetivo: crear un rifle que un civil visionario pudiera imaginar y que eventualmente cambiaría para siempre la forma en la que los francotiradores y las fuerzas especiales operan en el campo de batalla. El Barrett M82 no tardó en llamar la atención de las fuerzas militares de todo el mundo. Aunque nació en un pequeño taller civil en Tennessee, su potencial era innegable. A mediados de los años 80, oficiales del ejército de Estados Unidos comenzaron a interesarse por este rifle de calibre .50 BMG que prometía alcance, potencia y precisión sin precedentes. Lo que hace único al M82 no era solo su fuerza, sino cómo permitía a un solo hombre cumplir tareas que antes requerían equipos completos o artillería pesada. Su primera gran adopción fue con los francotiradores de élite del ejército estadounidense. Estos tiradores se dieron cuenta de que, por primera vez, podían neutralizar vehículos ligeros, posiciones fortificadas y objetivos estratégicos desde distancias superiores a 1 kilómetro, sin necesidad de maniobras complicadas. El rifle no solo golpeaba con fuerza, sino que además tenía un efecto psicológico devastador sobre el enemigo. Imagina estar bajo fuego de un rifle capaz de atravesar paredes, techos y blindajes ligeros, disparando desde más allá del alcance de cualquier arma convencional. La presencia del M82 en el campo de batalla cambió radicalmente la dinámica de muchas operaciones.
Su fama creció rápidamente durante la Guerra del Golfo en 1991. Los francotiradores estadounidenses comenzaron a usar el M82 en misiones de precisión y antivehículo, demostrando que un solo tirador podía tener un impacto desproporcionado al enemigo. Los informes contaban cómo las unidades blindadas enemigas se mantenían a distancia, conscientes de que un solo disparo podía inutilizar vehículos enteros. Incluso los soldados enemigos comenzaron a referirse a él como el rifle que dispara la muerte a kilómetros de distancia. La presencia del M82 en el campo de batalla cambió radicalmente la dinámica de muchas operaciones. Su fama creció rápidamente durante las guerras en Afganistán e Irak, en donde su fama alcanzó niveles casi legendarios. Los francotiradores podían eliminar objetivos a distancias extremas, proteger bases y cubrir operaciones especiales desde posiciones seguras, muchas veces fuera del alcance de las armas convencionales. Además, su capacidad de disparo semiautomático permitió a los tiradores responder rápidamente a situaciones cambiantes, algo que los rifles de cerrojo de calibre similar no podían lograr. Otro factor que aumentó su fama fue la adopción internacional. Fuerzas especiales de países aliados, incluyendo la OTAN, comenzaron a incorporar el M82 en sus arsenales. Su reputación se fortaleció no solo por la potencia bruta, sino por la confiabilidad en condiciones extremas. Desde desiertos abrasadores hasta zonas montañosas con frío extremo, el Barrett demostró ser un arma robusta, capaz de funcionar bajo las condiciones más exigentes. Esto convirtió al M82 en un símbolo de poder y precisión, algo que pocos rifles en la historia militar habían logrado. Además, no podemos olvidar su impacto mediático y cultural. El M82 apareció en películas, documentales y videojuegos, lo que consolidó su imagen como el rifle de francotirador definitivo. Pero detrás del mito siempre estaba la realidad de su eficacia en el campo. Un arma diseñada por un civil que ahora se encontraba entre las más respetadas y temidas del mundo militar. Incluso los instructores de francotiradores lo consideran una herramienta que combina alcance, potencia y precisión de manera única, un verdadero cambio de juego en operaciones tácticas. En resumen, el Barrett M82 pasó de ser un experimento civil a convertirse en un arma legendaria, utilizada en múltiples conflictos alrededor del mundo. Su fama se debe a la combinación de ingeniería innovadora, potencia extrema y la capacidad de un solo tirador de cambiar el curso de una misión. No es exagerado decir que este rifle transformó la manera en que los francotiradores y las fuerzas especiales planifican y ejecutan sus operaciones, y que cada disparo que sale de su cañón cuenta con una historia de precisión, miedo y respeto que pocos rifles en la historia militar han logrado. Después de décadas de servicio y fama en múltiples conflictos, el Barrett M82 ha dejado un legado que pocos rifles han alcanzado. Lo que comenzó como un sueño de un civil en un pequeño taller de Tennessee, Ronnie Barrett, terminó revolucionando el concepto de francotirador de largo alcance y rifles de gran calibre en todo el mundo. Este rifle no solo se convirtió en un símbolo de poder, sino que también cambió la forma en que las fuerzas especiales y los ejércitos piensan sobre la precisión y la letalidad a largas distancias. Uno de los aspectos más notables de su legado es cómo inspiró una nueva generación de rifles de calibre .50 BMG y derivados. El M82 dio lugar a variantes como el M107, adoptado oficialmente por el Ejército de Estados Unidos, que mantiene muchas de las características originales, pero incorpora mejoras en materiales y ergonomía. Incluso fuera del ámbito militar, el Barrett inspiró rifles civiles de gran calibre para tiro deportivo de largo alcance, demostrando que un invento militar puede también influir en el mundo civil sin perder su mística. El impacto del M82 no solo se limita a la ingeniería, sino que también es un ícono cultural. Su aparición en películas, series y videojuegos ha consolidado su reputación como el rifle definitivo.
Pero detrás de esa fama hay historias reales impresionantes. Francotiradores que neutralizaron amenazas a más de 1 kilómetro de distancia, operaciones de reconocimiento y misiones especiales donde un solo tirador con un Barrett podía cambiar el resultado de un enfrentamiento. Cada una de estas historias contribuye al aura legendaria que rodea a este rifle. Otra curiosidad fascinante es la percepción que genera en quienes lo enfrentan. El simple hecho de escuchar que un Barrett M82 está en el área provoca respeto y, en algunos casos, miedo. Esto se debe a la combinación de su potencia, precisión y alcance, capaz de atravesar blindaje ligero, muros o techos desde distancias que muchas armas convencionales ni siquiera podrían alcanzar. El efecto psicológico, aunque intangible, es parte del legado real del M82, un arma que no solo dispara balas, sino que dispara influencia y control en el campo de batalla. Más allá del combate, la historia de Ronnie Barrett y su creación también inspira en el ámbito de la innovación. Demuestra que la pasión, la visión y la persistencia de un individuo pueden superar las expectativas de la industria y crear algo que perdura por generaciones. Es un ejemplo de cómo un civil puede influir en la tecnología militar y dejar una marca imborrable en la historia de las armas de fuego y en la imaginación de quienes estudian, disparan o simplemente admiran su diseño y eficacia. Finalmente, es interesante notar los récords y curiosidades que rodean al Barrett M82. Es uno de los rifles semiautomáticos más longevos en uso militar activo, con disparos efectivos a más de 1.800 metros y la capacidad de derribar objetivos que antes requerían artillería pesada. Su diseño modular permite adaptarlo a múltiples roles, desde francotirador antivehículo hasta apoyo pesado, convirtiéndolo en un arma sorprendentemente versátil para su tamaño. Además, su valor coleccionable ha hecho que algunas unidades alcancen precios exorbitantes en ausastas civiles y militares, consolidando su estatus como leyenda. En conclusión, el Barrett M82 no es solo un rifle, es un símbolo de innovación, precisión y poder. Su legado perdura tanto en el campo de batalla como en la cultura popular y la ingeniería de armas modernas. Desde un taller en Tennessee hasta los conflictos más relevantes del mundo, el M82 demuestra que un sueño civil puede convertirse en una leyenda militar, dejando una huella imborrable en la historia de las armas de fuego y en la imaginación de quienes estudian, disparan o simplemente admiran su diseño y eficacia. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.